Esta tuerca es diferente, no hay comentaristas, no hay analistas, queremos que seáis vosotras y vosotros, la gente, los que me temo que nunca os han preguntado realmente qué opináis, desde que murió el caudillo y empezaron unos, casi nunca unas, a tomar decisiones por nosotros. Desde entonces no hemos tenido una participación real. Hubo un pequeño intento en el 86, cuando el no a la OTAN, pero toda Europa vino a decir que sí, ganaba el no, aquí se perdía la democracia. Y al final ese tipo de comportamiento se convirtió en la norma. Cuando había la posibilidad de decir no, te decían cuidado que ese no te va a costar muy caro. No en vano nos acostamos franquistas y nos levantamos demócratas. Vienen las elecciones más determinantes de la historia de la democracia. Entramos tarde en el Estado social y vamos a salir muy pronto. En estas elecciones solamente hay una decisión clave. Si nos van a volver a rehacer la Constitución desde arriba, 7 padres, quizá ninguna madre, o lo va a hacer el pueblo. Aquí en la tuerca lo tenemos claro. Queremos que sea la gente, que seáis vosotras y vosotros los que toméis las decisiones. Me acuerdo de una campaña que hubo en internet, la de esto salimos entre todos o esto lo arreglamos entre todos, que me acuerdo que fue muy potente en Facebook, y me acuerdo de la gente que lo leía y me acuerdo que lo hablábamos en el trabajo y tal, indignados en plan de pero ¿cómo que lo arreglamos entre todos? Pero si esta crisis ¿de dónde viene? Si esto está viniendo de Estados Unidos. Entonces me acuerdo como que ahí, me acuerdo de esa campaña como un primer clic de empezar a reflexionar sobre de dónde venía la crisis y quién eran los culpables y quién estaba detrás de todo eso. Y me acuerdo que, bueno, y que después empezaron a llegar las consecuencias de la crisis. Yo creo que tardó como un año, ¿no? en realmente que empezara gente de nuestro alrededor a perder el trabajo, que empezaran a suceder ese tipo de cosas, ¿no? La diferencia entre la demanda y la oferta en España se ha intensificado a partir de principios de los años 2000, del año 2003, y ha ido generando un desequilibrio constante que hemos suplido con crédito internacional y no podemos continuar en esa dirección. Por tanto, tenemos claramente que apostar por una mejora de competitividad y, al mismo tiempo, por unas políticas de oferta que aumenten la oferta española de manera considerable. No estamos entendiendo qué pasa, se veía como algo muy externo y todavía yo creo que no se veían las consecuencias de lo que iba a ser la crisis, entonces empezaba a intentar entender qué era lo de las subprimes, qué estaba pasando en Estados Unidos, tal, pero creo que las consecuencias en la gente realmente llegaron más tarde. A mí lo que me parece es que por parte del Partido Socialista, Izquierda Unida, los sindicalistas, los indignados y los de la ceja, se pretende decir que se han hecho recortes en educación, lo cual es una absoluta y total falsedad. Yo creo que los madrileños aprecian de manera unánime el esfuerzo de nuestro gobierno por mejorar y extender el sistema sanitario. Recuerdo a los dirigentes del PSOE diciéndonos que todo iba muy bien y sin embargo pues la gente de mi entorno, sobre todo la gente joven, no encontraba trabajo, las tasas empezaban a subir un poquito, las tasas universitarias, y luego bastantes padres de algunos amigos míos pues o se quedaban sin trabajo, o les bajaban el salario, y eso no es algo que fueras gritando a los cuatro vientos, pero lo comentabas en las conversaciones más íntimas. Reitero, no está ni en el programa del gobierno, ni en el plan del gobierno, ni en el programa de investidura abaratar el despido, ni hacer reformas que restrinjan los derechos laborales. Reitero, los programas están para ser cumplidos. Yo los voy a cumplir. Había un momento al principio que teníamos muchos problemas para cubrir los turnos del centro social, para tal, pues estábamos trabajando, y como poco a poco cada vez había más gente que iba disponiendo de tiempo, porque iba perdiendo el empleo. Y luego, como ya no era una disposición de tiempo puntual,
sino permanente, y cómo luego eso iba generando dispersión. Gente que se iba a vivir al campo, gente que se movía a otra ciudad. Yo toda la vida muy de izquierda, muy preocupado, muy indignado, pero sin salir del sofá, ¿no? Había ya sectores en lucha, pero quizás no había logrado de alguna forma convertirse en consignas que alcanzaran las mayorías sociales, ¿no? Si queremos salir de esta situación, no se puede salir nada más que de una manera, que es trabajando más y desgraciadamente ganando menos. ¿Qué pasaba? ¿Qué tenía que ocurrir para que estallara un poco la chispa? Veíamos como en otros países europeos la juventud se estaba movilizando, en Italia, en Portugal, en Reino Unido, y Madrid, por desgracia, o España, era un páramo en el que la sociedad civil estaba bastante dormida. Que consideramos que la temporalidad no es temporal, porque no queremos contratos temporales, porque no queremos flexibilidad del mercado laboral, porque queremos una educación pública y de calidad. Y muchas gracias, por supuesto, al señor Díaz Ferrán por explicarnos lo que significa la palabra reforma. La palabra reforma significa que salir de la crisis supondrá trabajar más y cobrar menos. Eso es lo que quieren para nosotros. Ve aquí una multitud de jóvenes que junto a Grecia, junto a Italia, junto a Francia, Inglaterra y una gran lista, hemos conseguido demostrar hoy que somos el motor y lo vamos a hacer, que va a cambiar las cosas. Recuerdo en 2011, antes del 15M, bueno, en el patio ya había un montón de movimientos que estaban empezando a hablar sobre la crisis, y me acuerdo mucho de la manifestación de Juventud Sin Futuro, que creo que fue como el momento que abrió el ciclo, ¿no? que inauguró, digamos, ese momento. Todo lo que se fue haciendo durante 2011, o sea, durante 2010 y principios de 2011 poco a poco, hicieron que después llegáramos al 15M con la potencia con la que llegamos. Vivimos esos momentos previos sabiendo que se estaba cocinando lentamente algo que todavía no había estallado, que era una olla a presión que estaba poco a poco creciendo, y sabíamos de algún modo que iba a confluir en una gran movilización en algún momento en concreto que pudiera poner los puntos sobre las íes. Yo soy de la opinión que si el 15M o algo parecido al 15M o algo equivalente al 15M, si no hubiera pasado en base a esa manifestación más acampada, más desalojo, más mucha gente, habría pasado algo parecido. Solemos decir que los pueblos se parecen a sus gobernantes. En España se rompió con el 15M, donde había una España que decía que no se veía reflejada en el espejo de una política cada vez más corrupta, una política que se repartía como en un zoco los puestos del Consejo General del Poder Judicial, que tenía unas puertas giratorias entre la alta política, el gobierno y las grandes empresas, que había una cercanía con los banqueros, con los contratistas, que hacían que se sobreviviera en una parte de la línea y en la otra se viviera con abundancia. La crisis hizo que se proletarizaran las clases medias y eso incrementó el enfado. ¿Cómo era posible que los que tenían que representar estuvieran en los palcos de los grandes clubes de fútbol haciendo negocios en detrimento de las mayorías? La corrupción parecía que había venido para quedarse y no se podía hacer nada porque también la judicatura parecía que estaba en el ajo. Sin embargo, algo empezó a funcionar y de entre ese cúmulo de jueces algunos empezaron a demostrar su coraje, su honradez, y como una suerte de zorro redivivo empezaron a hacerle la zeta de la justicia a los archivos, a los legajos, a los planes B, a las cuentas ocultas de una serie de sinvergüenzas que marcaron toda una época de nuestro país. La corrupción siempre ha sido el lubricante del sistema, pero aquí se hacía cierto lo mismo que decía Talleyrand de los Borbones: es costumbre real el robar, pero los Borbones exageran. Parece que es costumbre real de los partidos el robar, pero en nuestro país exageraron. La gente de Democracia Real ya se estaban reuniendo en el patio y llevaban varias semanas reuniéndose allí. Habían empezado en internet, pero luego nos pidieron una sala y estaban en el patio. Y yo me acuerdo que me pasaba por allí y no entendía nada. O sea, me asomaba a una asamblea y no entendía de qué estaban hablando. O sea, realmente era algo que a la gente que estábamos haciendo política en aquel momento nos dejó fuera de juego y yo veía muy, muy marciano. No sé si era extraña la indignación o un proceso que venía
más de antes, ¿no? Parte de la gente que estaba en el 15M era gente realmente de movimientos tradicionales, sociales tradicionales, ¿no? Había mucha gente de vivienda, había gente que veníamos de la lucha de la ley Sinde, como es mi caso, gente de los movimientos sociales, de movimientos de ocupación, antimilitaristas, bueno, cuestiones de este tipo, ¿no? Con lo cual yo creo que esa indignación efectivamente es una cosa que ayudó un poco al momentum y sobre todo a que mucha gente nueva acabáramos de salir a la calle, pero ese caldo de cultivo y ese pequeño creciendo yo creo que venía un poco de antes, ¿no? Muy buenas, seguidores de La Tuerca. Estamos aquí en Cibeles haciendo el indio en pie de guerra, día 15 de mayo. Está teniendo lugar la manifestación que reivindica una salida más social a la crisis. Y queremos preguntar a los manifestantes por qué han venido. He venido a manifestarme porque estoy indignado y porque es el momento de reaccionar. Porque me parece importante que las cosas cambien a fondo. Hombre, realmente la democracia el pueblo es el que debe decidir. Lo que no es normal es que un voto hacia el PP o hacia el PSOE valga más que un voto a Izquierda Unida o a cualquier otro partido pequeño. ¿Tú crees que es posible una salida más social a esta crisis? Bueno, yo estoy convencida que con la fuerza de todo el mundo ha de ser posible. Es la hora de despertar, de saber que somos esclavos de un sistema económico mundial que lo único que quiere es esclavizarnos cada vez más con sueldos más indignos. Fundamentalmente nos centramos en una reforma fiscal que trate de redistribuir la riqueza. ¿Crees que aquí en España nos movilizamos poco o menos de lo que deberíamos? Poquísimo, pero mira ahora, mira el ambiente que hay. Eso significa que la gente está empezando a despertar, eso significa que la gente está empezando a indignarse de verdad. ¿Crees que esta manifestación tiene alguna ideología o es una manifestación de los ciudadanos jodidos por igual? Claramente tiene una ideología porque toda acción pública es política y por supuesto aquí no venimos ni a banqueros, ni a empresarios, ni a constructores. El discurso político que tiene esta manifestación es: no puede ser que con la excusa de la crisis roben a los de siempre y esos pequeños ladrones y privilegiados cada día tengan más y sus privilegios estén cada día más seguros. Vi toda la manía del 15M desde detrás del todo, ¿no? Y bueno, me acuerdo de ir con otro compa de otro colectivo e ir hablándolo en plan de, pues ha venido bastante gente, ¿no? Pues sí, pues qué cosa más rara, ¿qué pasará aquí? ¿Y esto de qué irá? Es que no entiendo. Y me acuerdo de ir comentando como el no entender. Yo estaba súper contento, creía que había salido muy bien, creía que la gente de Democracia Real ya había hecho un trabajo excelente y que de alguna manera nos había dado como como una lección, digamos, a quienes éramos viejos activistas, o eso que había pasado nos había hecho viejos en 2 minutos. A la mani del 15M yo fui a participar y fui precisamente porque no conocía la gente que lo convocaba. Eso de Democracia Real ya no me sonaba de nada. Había gente que convocaba también, que convocaba como ATAC y tal, que sí conocía, ¿no? Pero Democracia Real ya no tenía ni idea. Y precisamente por eso me pareció muy interesante, me fui para allá. La manifestación fue festiva, fue maravillosa, yo me lo pasé súper bien. Era como actitudes distintas de manifestaciones, caras distintas, alegría, ilusión, no sé. Después llegamos a lo que es la Puerta del Sol, yo estuve allí un rato y tal, y yo me perdí esa noche me fui a mi casa y no me enteré de nada. Después de la manifestación intentamos continuar la manifestación para seguir expresando en la ciudad cuáles eran nuestros dolores y, como es habitual, la policía carga y hay algunos y algunas que deciden que la plaza puede seguir siendo nuestra, puede seguir siendo de la gente, aunque el horario de la manifestación ya haya acabado. Me acuerdo de pasar esa noche por Sol, de camino a casa, y pararme en la asamblea que estaba viendo en Sol, donde estaba Miguel Arana y otra gente pues decidiendo que se quedaban a dormir, y me acuerdo de llamar a mis amigos y decir: ni vengáis porque no merece la pena, esto es una panda de chalaos y aquí no va a pasar nada interesante. Nunca me olvidaré de un compañero que nos dijo que esto iba a ser nuestro Tahrir, como en Egipto. Nos reímos mucho de él y al día siguiente fueron miles las personas que inundaron la plaza diciendo que la democracia no podía ser solo votar cada 4 años. Y me acuerdo de llegar a la plaza y que la gente de DRI estaba pensando en cómo gestionarlo, porque claro, en un principio iba a haber una asamblea para decidir si nos quedábamos en Sol o no. Y no había manera de hacer una asamblea, y ahí salen vídeos, ¿no? Como Miguel coge el megáfono y dice, o sea, intenta como preguntarle a la gente, ¿no? Queremos que esto se arregle, queremos más democracia ya, y todo el mundo grita sí, y dice, ¿nos vamos a quedar aquí hasta que esto suceda? Y todo el mundo dice sí. Entonces ya, de repente, la revolución de cómo todo el mundo se pone a traer sofás, se pone a traer cartones, tal, y en 0, está montada la plaza. Entre la fuente y el caballo hay que dejar un hueco, ¿vale? Tenemos algunos materiales y necesitamos ya grupos de voluntarios para empezar a hacer cosas, para empezar a gestionar el agua, para empezar a montar el campamento. Entonces, todo aquel que tenga ganas de participar, que se acerque al caballo y empezamos a organizar el trabajo.
acuerdo que los días posteriores, cuando ya veíamos las portadas de diarios estadounidenses y las primeras planas de muchos medios de comunicación europeos, que no eran solo de ámbito nacional, ahí ya sí que nos dimos cuenta de que estaba pasando algo, ¿no? Y el segundo recuerdo que tengo, ahora que me lo preguntas, que ahí sí que de alguna forma surge la segunda dimensión del 15M, ¿no? Esa microciudad que nace la Puerta del Sol, es, creo que sería alrededor del 17-18 de mayo, cuando llueve. Estábamos todos en la Plaza del Sol, ¿no? Cuando ya empiezan de algún modo a repetirse las llamadas a las concentraciones en la Puerta del Sol a las 7-8 de la tarde. Hay un día, una noche, que bueno, pues llueve muchísimo. Y ante eso, yo no me preguntes por qué, de repente aparecieron pues varias decenas, centenares de carpas y se empezó ahí a construir esa ciudad. Encontramos la especie de no formato que era: tú vienes a la plaza y ya no perteneces a tu asamblea, a tu organización, a tu sindicato, a tu partido, sino eres una persona. Aquí somos solo personas, no hay banderas, no hay colores, que funcionó súper bien, y eso nos permitió que toda la gente, los antiguos, los nuevos, estuviéramos allí juntos pues intentando cambiar el mundo, básicamente. Fundamentalmente lo que recuerdo es que fueron días de locura. Fueron días de dormir muy poco, de discutir mucho, de no saber dónde se estaban tomando las decisiones, pero con el convencimiento de que ahí estaba pasando algo muy grande y que iba a ser algo histórico. Llevaba un cartel que ponía prensa, porque la idea era, bueno, a ver, aquí una asamblea, entonces yo cojo a la prensa y me pongo al otro lado de la plaza y les atendemos allí. Y cuando bajamos, me asomé por carretas, vi que estaba todo sol lleno, cogí el cartel, lo tiré al suelo y dije, bueno, aquí ni prensa en un lado ni mierda. Y me acuerdo que después del primer desalojo, que hubo un primer desalojo en la plaza y que se llamó a recuperarla, que ya había muchísima gente allí, ¿no? Había una carpita pegada al caballo, donde luego fue toda la zona de comunicación, donde se había puesto ahí un micro, y como había un micro, pues había que hablar. Y entonces había una cola y íbamos pasando uno a uno diciendo cosas, ¿no? Y me acuerdo que no teníamos ni idea de qué decir, porque las consignas no nos servían, nos parecía que no tenía nada que ver. Entonces me acuerdo unos y otros pasándonos como, no sé, como frasecitas, como tweets, como haikus, ¿no? Otra de las definiciones que ha sido el 15M ha sido el hacer cosas juntos. De repente ya no eras tú solo, que estabas contra todo, tú solo con todos los problemas, tú solo para pensar, sino lo hacías como en comunidad, ¿no? Yo creo que otra cosa que tuvo mucho que ver era también el tema de que efectivamente por el paro y por la crisis había mucha gente muy capaz que estaba parada y que tenía realmente mucho tiempo, ¿no? Entonces, una vez que sucedieron las acampadas, yo no sé muy bien antes, pero a raíz de las acampadas realmente se montaron esas asambleas, esos nexos, esos grupos de trabajo, donde gente muy cualificada realmente tenía mucho tiempo. No tenía nada mejor que hacer que luchar por la democracia, construir un mejor país en esa forma que era, juntándonos en la plaza y hablando, ¿no? O sea, yo creo, digamos, que los dolores siguieron ahí, pero como que descubrimos que eran dolores compartidos, ¿no? La reacción mía es inmediata, y lo ha sido inmediata, de sumarme a lo que esto representa. Esto representa más que una innovación, que es una palabra que me gusta poco, una recreación. Es replanteamiento extraordinario. Se dice, por ejemplo, acabo de oigo mal y no he oído bien lo que se ha dicho antes, pero han llegado a mis oídos las palabras, por ejemplo, generación perdida. Se ha dicho. No es verdad. Si la generación estuviera perdida, no estaríais donde estáis. Estáis donde estáis porque os habéis encontrado y porque no estáis perdidos. Estáis amargados, estáis acosados, estáis desconcertados quizá, estáis preguntándoos qué pasa para que pase esta barbaridad de las cifras que he visto sobre el paro juvenil. Todo eso es verdad, pero estáis. Hace unos meses no estabais. De modo que para mí no es una generación perdida. O en esos días había habido una ofensiva mediática muy fuerte de ¿qué proponen? ¿Esta gente qué propone? ¿No? Y entonces me acuerdo de salir y hablar de no, quienes tienen todos los medios para disponer son ellos. Nosotros no tenemos por qué darnos prisa, no tenemos por qué responder a esta pregunta todavía. Tenemos que darnos todo el tiempo del mundo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y de alguna manera empezar ahí a intuir como esa pequeña gran conversación que se estaba poniendo en marcha, y una sensación muy rara. Yo me acuerdo que ese día me fui de la plaza y iba como medio riendo, medio llorando, como con dolor de tripa, o sea, como una especie de emoción muy mezcla, muy chula, pero muy rara a la vez. Y yo, bueno, decidí no meterme en ninguna de las comisiones que había ciertas comisiones de información, de comunicación, de historia de este tipo, alguna televisión que se montó en Sol, una radio también, pero decidí hacerlo de una forma individual, ¿no? Y de una forma directa, sencillamente contar lo que yo veía.
La cosa es que yo creo que pasaba tantas horas allí y me dedicaba a escribir las cosas que empezó a gustar a la gente y fue subiendo el número de seguidores, un poco la repercusión. Después vino lo de los streaming, que efectivamente una noche de una manifestación que hubo había docenas de miles de personas viéndolo a la vez, ¿no? Lo cual es realmente interesante ver cómo una sola persona, sin ningún poder y sin ninguna trascendencia, es capaz de competir con pequeños medios de comunicación, ¿no? Pero era un ritmo frenético, fundamentalmente porque estábamos ávidos de hacer todo lo que no habíamos estado haciendo durante mucho tiempo y porque estábamos, yo creo que con una alegría desbordante de haber sabido hablar a quien llevabas a lo mejor años dándole la murga con tus cosas, con tus ideas, estaban mucho más cerca, incluso te daban ellos lecciones de cómo habría que hacer las cosas, o cuáles son las ideas que habría que poner de manifiesto para que más gente se uniera. Había gente que públicamente reconocía que ellos eran de UPyD, era casi todo gente joven, realmente como gente de mi edad, más joven, más mayor, pero vamos, como en esa franja de edad, gente que decía eso, que era de UPyD, gente que venía a la carpa y decía, yo trabajo en publicidad en Loewe o no sé qué y quiero echar una mano. Gente de todo tipo, pero todo el mundo como con una idea, con muy poquitas ideas, pero con las ideas muy claras, más democracia ya, hartos de los partidos y de los sindicatos, la culpa de lo que nos está pasando en la crisis es suya, esto hay que cambiarlo y vamos a quedarnos aquí hasta que pase. Pero bueno, creo que fue un verano muy convulso. Mientras las instituciones y los representantes públicos se encierran cada vez más, incluso llegan a cambiar la Constitución en un fin de semana sin preguntar a nadie, la movilización social empieza a variar, incluso a innovar en su repertorio. Efectivamente, yo recuerdo la noche en la que se aprueba, se hace la reforma express de la Constitución, que estuvimos alrededor de 5 o 6 horas concentrados en el entorno de las zonas más inmediatas del Congreso de los Diputados. 5 o 6 horas, cientos de miles de personas ahí aglutinados, agolpados, sentados, esperando, no parábamos de protestar, había esa cierta indignación, ¿no? que de alguna forma fue uno de los ingredientes, ¿no? Esenciales del 15M, se trasladaba, se convertía en un malestar que llevaba a la movilización ciudadana, ¿no? Yo creo que seguíamos en ese plan de disponer de bastante tiempo, de ser verano, de que hacía buen tiempo, hacía calor y estamos en la calle. Me acuerdo de cómo se repartieron, ya que no estamos en la Puerta del Sol, las distintas asambleas temáticas se repartían en distintas plazas aledañas, ¿no? Y fue realmente muy bonito y fue un verano de aprendizaje. Para mí fue como la universidad o algo así. O sea, lo que aprendí yo en aquellos 3 meses de política, de gente, de lo común, de lo social, de empatizar con los vecinos, fue en aquel verano. Después la cosa ya se difuminó un poco, vinieron las mareas, 2012, otro tipo de cosas, pero lo que fue esa segunda mitad de 2011 fue realmente intenso, ¿no? Y yo estoy súper contento de haber participado en todo aquello. Algo muy importante es aquel verano fue cuando empezamos a visibilizar los desahucios y yo creo que empezamos a sufrir en España y a ver en España las consecuencias de la crisis. Creo que pasó de ser esa crisis como de mercados financieros que no se sabe muy bien dónde están, empezamos a vivir las consecuencias en España y las primeras consecuencias fueron políticas, ¿no? las que decías, ¿no? El cambio de la Constitución y después empezaron a venir las consecuencias más sociales, ¿no? Que hemos empezado después a vivir en los siguientes años. Esto sirve como reflejo para el resto del mundo de, hey, que nos están tomando el pelo y hay que decírselo claro, hay que señalar a los culpables y marcar un poco la barrera entre quiénes son los responsables de la situación actual y quiénes no, y en el quiénes no cabía mucha gente de diversas procedencias. Luego un poco
poco el tedio de tener que coordinar, esto es cansado, yo creo que también hay que decirlo, coordinar una cosa en Berlín, en Buenos Aires o en Madrid es complicado, pero yo creo que se supo, ¿no? La gente que lo organizó supo tocar ciertas claves, o sea, ciertas teclas que ponían de manifiesto que es una cosa muy antigua, bueno, muy antigua, de hace un tiempo, esto de piensa en global, actúa en local, pues estábamos viendo que al final todo estaba interrelacionado y que lo que ocurría en España no era ajeno de lo que estaba ocurriendo en otros sitios y viceversa. Y en ese sentido yo creo que se tiró un poco al aire, se disparó al aire, se disparó a bulto, pero que se supo dar con algunas cuestiones clave. Un arranque de audacia por un lado y de valentía de intentar llegar a donde se supone que estaban tomando las decisiones que nos estaban jodiendo un poco la vida y que han seguido un tiempo. Yo creo que la imagen de decenas de estudiantes con los book blogs, que de nuevo la interrelación de luchas de otros sitios con las luchas aquí, con pancartas y banderas en la puerta del Congreso diciendo que no nos representan y que las cosas tenían que cambiar. Yo es una imagen que no me quito de la cabeza y sobre todo una pintada que aparece en las puertas del Congreso que es abajo el régimen, que yo creo que sintetiza en un estado de ánimo, que sea una pintada que diga abajo el régimen, incluso sin decir exactamente qué es lo que querías, ¿no? Sino quién no querías que estuviera dirigiendo tus vidas, yo creo que marca estos meses o estos años que ha habido de aquí hasta ahora. El día después del 15M, El Roto publicaba una viñeta diciendo los jóvenes salieron a la calle y súbitamente todos los partidos envejecieron. De repente, eso que los etólogos estudian en los animales, que ejemplifica que cuando no hay solución terminan estresados y mueren de un infarto, obtuvo una respuesta popular en forma de alegría, en forma de decir que estábamos cansados de estar cansados y hartos de estar hartos. Y de pronto se impugnó todo aquello que se vivía como un callejón sin salida, se impugnó a los partidos políticos que pretendían ser los únicos con soluciones, se impugnó a una banca que se enriquecía y que encima había que rescatarla, se impugnó toda una política de gastos superfluos, se impugnó una Europa que nos mandaba memorándums secretos, ¿no?, para decir lo que teníamos que hacer, se impugnó la pérdida paulatina de una sanidad que nos había enorgullecido, se impugnó una educación pública que parece que tenía que verse sustituida por otro tipo de fórmulas. En fin, se impugnó la delegación de la política y ese tomar en nuestras propias manos las riendas del futuro se convirtió en algo que creó una gran conversación, que creó un gran relato, que hizo preguntas y que le dijo al pueblo: solamente tú vas a poder encontrar las nuevas respuestas. 2012 efectivamente fue un poco el año de estar en la calle, además con gente nueva. Yo me acuerdo de las manifestaciones de los policías, las manifestaciones de los bomberos, y los policías. Entonces de repente todos estos gremios, digamos, que no estaban quizás tan acostumbrados a compartir la calle con perroflautas antisistema y ocupas, de repente estábamos todos juntos en lo mismo, ¿no? Yo me acuerdo de una cena preciosa, que fue en la Plaza de Neptuno, y creo que era un día que iba de médicos la cosa. Y había médicos y profesores como funcionarios, que muchos de ellos era como la primera vez que salían a la calle. Eran ya pasadas las 12 de la noche, estamos sentados en la Plaza de Neptuno, y entonces de repente vimos como la policía ya dijo: mira, os vais de aquí, o si no va a haber problemas. Y entonces la gente que llevamos quizá más tiempo en la calle, o gente que tenía más experiencia, intentó explicarle a esos funcionarios diciéndole: mira, ahora mismo nos tenemos que levantar del suelo e irnos porque si no nos van a multar y si no nos van a pegar. Y era muy interesante porque esos funcionarios que estaban allí no se lo creían, dicen: no estamos haciendo nada malo. Y nosotros no estamos haciendo nada malo, pero sabemos cómo funciona esto y en 10 minutos nos movemos de aquí o realmente va a haber violencia, ¿no? O sea, se construye una enorme sensación de depresión, ¿no? O sea, lo que me parece interesante aquí es que lo que se introduce es la depresión y no el cinismo, ¿no? No hay una especie de, bueno, tengo estas alternativas que son todas un poco una mierda, pero ¿qué le vamos a hacer? Sino más bien como una sustracción, este rollo del Barleby, ¿no? De preferiría no hacerlo, me empieza a dar igual, ¿no? Había un ambiente entonces en España donde todos nos preocupábamos por lo de todos y lo tuyo era de todos.
Entonces, tu problema personal, que es más, que en el fondo puede que incluso yo no estuviera de acuerdo en el sentido del modelo, del carbón, no lo sé. Pero el tema es que tú eres un trabajador, te están violentando, te están recortando derechos y en ese momento todos estábamos en todo. Es una pena que se haya perdido eso. Yo me acuerdo de la entrada de la marcha minera en Madrid por Moncloa, o sea, entrando por... y era parecido una ópera aquello. Estaba de noche, lleno de gente, o sea, era impresionante y muy bello. Sobre todo, nuevamente, yo veía allí todos los compañeros de la distinta asamblea de 15M. Ya están aquí, ya están en Madrid los mineros y para nosotros es un honor poder acompañarles. Los mineros están dando muchas lecciones, no solamente están defendiendo sus puestos de trabajo y el futuro de sus familias, también están dando una lección fundamental, que en política nadie regala nada. Avanzan los mineros escoltados por un cordón de bomberos de Madrid. Vamos a preguntarles por qué están aquí. Los bomberos de Madrid escoltando a los mineros, abriendo el cordón. Supongo que un honor para vosotros estar aquí. Pues sí, desde luego, apoyar a esta lucha con esta gente que se está dejando todo para conseguir que no les machaquen, pues desde luego un honor. ¿Algo que aprender de los mineros? Pues la lucha que llevan. Yo creo que todos, si luchásemos todos como ellos, esto habría cambiado ya hace tiempo. Una gran masa de gente decidió adoptar otro problema concreto como propio y realmente jugársela, porque esos días de la marcha minera de Madrid, por ejemplo, una violencia en la calle por parte de la policía también alucinante. Recuerdo un momento en el que debía ser justo después del primer aniversario del 15M, en el que se convocó una manifestación si la prima de riesgo subía más allá de 600 puntos, 600 creo que era, una autoconvocatoria, ¿no? Y pues pasó, la gente se autoconvocó, empezaron una manifestación y la policía probó por primera vez esto de la Kettle y dejó encerrados en la salida de la calle Alcalá, creo recordar que era, a un montón de, bueno, un montón, como unas, no sé, igual 150, 200 personas, ¿no? Y entonces esas personas empezaron a mandar mensajes, ¿no? Y como que, bueno, como que un montón de gente acudió en su ayuda, ¿no? Y entonces esas 150 personas se convirtieron en miles, ¿no? Yo creo que es una de las cosas más alucinantes que he vivido en mi vida. No fue un hecho grandioso, no fue... Pero esa sensación de que yo no estaba en la Kettle, yo era de los que fui, ¿no? Sin ninguna esperanza de que allí fuera a haber mucha gente, y de pronto encontrarme, y recuerdo como un chico decir que la sensación de que el 15M era como un superhéroe, ¿no? Que se podía manifestar en cualquier momento, en cualquier lugar, ¿no? 4 años después sigo sin saber muy bien qué es lo que es o qué es lo que fue. Y yo siempre lo explico en los mismos términos, ¿no? Las mareas no son el 15M, pero sin el 15M no habría habido las mareas. Es un sujeto hegemónico en la medida en que es evidente que no es el 99% de la población la que está movilizada en las calles, pero sí es el 99% en el sentido cualitativo, porque obligan a remodelación, a readaptación de la izquierda social, sindical y política de este país a ese nuevo escenario. La izquierda sindical es precisamente en esa huelga general cuando entiende que sus fórmulas de movilización, sus formas de intentar aglutinar, ¿no?, a la clase trabajadora y de canalizar el descontento por las vías clásicas que ha venido de alguna forma implementando, se ha agotado. Ahí es cuando de alguna forma nos damos cuenta que las huelgas generales en un país que ha alcanzado en democracia la cifra de 6 millones de personas en situación de desempleo, las huelgas generales no pueden medirse por el cómputo, ¿no?, del descenso de la luz eléctrica. Nosotros éramos un azucarillo muy potente que estamos en la Puerta del Sol, pero empezó a caer agua y nos fuimos diluyendo. Pero cuando nos íbamos diluyendo íbamos como impregnando otras cosas, ¿no? Entonces hemos impregnado las mareas, hemos impregnado toda la labor sindical, y hemos impregnado otras movilizaciones sociales, por ejemplo, todo el tema de la lucha de vivienda, que no es del 15M y que venía de antes. El 15M la adoptó, la hizo suya y adquirió una repercusión desconocida en un movimiento social en este país, ¿no? Todo ese tipo de cosas, ¿no? Y sin duda también el tema de las mareas, por ejemplo. ¿Por qué hay que estar hoy aquí defendiendo los servicios públicos? Porque son para todos y porque es de justicia que sean públicos, ¿no? Si no defendemos lo público, defendemos lo privado, que
solo beneficia a unos pocos. Yo vengo aquí a reivindicar que el dinero que yo pago de impuestos que reinvierta en la educación de mis hijos, por ejemplo, en la sanidad que yo debo de recibir en caso de que sufra una enfermedad o algo. La deuda es privada, los bancos han metido la pata con las hipotecas y entonces nos piden dinero al Estado, el Estado se lo da a ellos más barato y luego resulta que tenemos que pagar la deuda nosotros. Porque los servicios públicos son de todos para todos. Pues yo creo que es una de las cosas maravillosas el poder pensar que uno de los iconos de la marea blanca, que es quienes defienden uno de los principales valores que tiene nuestro país, que es la sanidad pública, sea el Hospital de la Princesa, un hospital que está precisamente ubicado en un barrio que, si tiras de manual, no sería el epicentro de una movilización popular y social. Y esto ocurre porque el 15M consigue hablar de cosas que no dependen tanto de... Dependen, ¿no? Pero no dependen tanto de a quién has votado o de cuál es tu capacidad adquisitiva, sino que están hablando de lo que antes eran derechos y ahora parece que son derechos de todos y ahora parece que son derechos de parte. Gobierno de la Troika dirigido por Rajoy, y es cuando empezamos realmente a vivir lo que es la crisis a través de los recortes del gobierno. Esta idea de que el rey reina pero no gobierna, ¿no? O sea, es decir, sí, Rajoy puede hacer, digamos, lo que quiera, pero aún así vamos ganando. O sea, lo cual había un choque muy fuerte entre la subjetividad que se estaba construyendo de hipótesis victoria y la materialidad del hecho de que de facto estabas perdiendo en cada una, es decir, que las reformas se iban haciendo, ¿no? El rodillo del poder seguía funcionando como tal, pero la energía social era tan fuerte que de alguna manera era capaz de redibujar eso, ¿no? Y las mareas que a día de hoy continúan y que han sabido mutar y adaptarse muestran cómo para garantizar derechos o para defender los derechos hay que contar con todos los sectores de la población. Y esto consigues tener a médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, pacientes, igual que con el tema de la educación. Muchas veces en este país hemos tendido a hacer luchas sectoriales muy compartimentadas y yo creo que esto lo que hace es abrir, ¿no? Yo creo que el 15M sobre todo es una apertura democrática, tanto por los temas como por la composición de quien la lleva a cabo. Nos estamos manifestando porque quieren despedir a 1000 y pico compañeros, aparte de los que ya han dejado fuera. Hemos perdido ya en el camino 350 compañeros y ahora un ERTE de 1.144 personas que han planteado, un ERE. Han entrado en el ayuntamiento, en un montón de los servicios que tiene el ayuntamiento, las subcontratas van a ver si hacen el mismo trabajo con el 40% menos para tener ellos más beneficios. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes Para hacer efectivo este derecho. regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Un afectado se acerca a la plataforma de afectados por la hipoteca, se intenta por todos los medios con la administración pública y con las entidades bancarias solucionarlo, ¿no? Postergar el pago, reestructurar una deuda o incluso la dación en pago. Cuando esto no se consigue y ya el lanzamiento del desahucio tiene una fecha fija, se hace una convocatoria pública que fundamentalmente se nutre por gente de la plataforma de afectados por la hipoteca y de vecinos y vecinas que entienden que a esa familia no se la puede echar sin garantizar que vaya a tener otro sitio. Y se suele quedar muy pronto. Pues vamos hablando de quedar a las 5, a las 6, a las 7 de la mañana y poner a disposición de esa familia y de la defensa del derecho a la vivienda, pues lo único que tenemos muchos y muchas, que son nuestros cuerpos. A ver,
quedamos ahí, no cortamos la calle, por favor. Todas las vecinas y vecinos, gente normal, gente corriente, otros afectados por la hipoteca, escenifican, ¿no?, como una barrera en el portal para que efectivamente no puedan entrar a la comisión judicial. Y lo que se intenta ahí es dar una última posibilidad a la negociación. Y ya ahí estás negociando con los juzgados, no con el banco, en la puerta misma de la casa, entonces negocias un aplazamiento con la comisión judicial. Cantamos dos tipos de gritos, ¿no? Uno que interpela a los vecinos y a las vecinas para que sepan qué está ocurriendo en su barrio y, por otro lado, cuáles son las propuestas que se están diciendo. El más impresionante que fui, que estaba como periodista, fue el de la calle Tribulete, que fue un desahucio en el centro del barrio de Lavapiés, donde se desahució a una persona que estaba enferma y la policía acabó deteniendo al enfermo, deteniendo al abogado que la acompañaba, deteniendo a unos mediadores, una cosa como muy bruta, muy bestia. Y gentes del barrio se enfadaron y entonces empezaron como a hacer ruido y a tirar cosas y no sé cuánto, y la policía tuvo como que salir del barrio. Una cosa muy violenta, innecesaria, pero de cierta forma, entiendo yo, provocada pues, por esa desmedida acción policial. Recomiendo a cualquier persona que aún no haya participado que vaya, porque es un proceso muy bonito, a la vez que muy doloroso, porque estás viendo los efectos de la crisis, ¿no? Más allá de los grandes números, estás viendo en qué se materializan unas políticas criminales y unas políticas injustas en un derecho que recoge tanto la Constitución como los derechos humanos, que es la vivienda, que yo creo que es el elemento principal para que alguien pueda tener una vida digna. ¡Manos arriba! ¡Esto es un atraco! ¡Este piso no se llega! La ILP para mí fue una de las grandes decepciones que yo he tenido, junto con la reforma del artículo 135 de la Constitución, ¿no? La ILP es que ellos te dicen, no, venga, no seas antisistema, no seas flauta, hay una forma de participación, tienes que hacer esto, consigues 500.000 firmas y esto se trata en el Congreso. No se consiguieron 500.000 firmas, se consiguieron 1.420.000, creo. Y el partido en el gobierno, el partido con la mayoría, no quería tramitarla, porque por lo visto la ILP dice que una vez que tú la entras, la registras, pero si ellos quieren, se registra y se tira. Iban a hacerlo, de hecho iban a hacerlo. Sucedió una cosa muy curiosa y es que un día o 2 días antes de esa fecha, una pareja de jubilados se suicidó en algo relacionado con los desahucios y entonces se vieron ya obligados a admitirla, la discutieron y la tiraron, ¿no? Con lo cual yo me sentí absolutamente engañado. Quien tiene la responsabilidad de lo que está pasando, por un lado, son los políticos, entonces así lo visibilizamos, ellos deciden, son sus recortes, son sus leyes las que hacen que nosotros estemos en la situación en la que estamos. Cuando tú puedes ponerles a los políticos delante unas propuestas que pueden cambiar la realidad de la gente y ellos tienen la capacidad de votar que no en el Parlamento. Y por otro lado también porque siempre hemos dicho que la realidad de la vivienda en España necesita políticas de vivienda diferentes. Entonces también es una manera de decir, nosotros tenemos las propuestas, queremos hacer incidencia política en las instituciones y demostrar que si efectivamente nuestra incidencia no tiene resultados porque las instituciones están podridas, están muertas. ¿Es una victoria? Es una pequeña gran victoria, no es la gran victoria, todavía falta lo más importante, que es que ahora se aprueben las medidas de la ILP sin rebajas, pero parecía que hoy iba a morir la ILP porque el Partido Popular había anunciado que iba a bloquear su tramitación de manera incomprensible con 1,5 millones de votos detrás y finalmente la presión social ha conseguido que el Partido Popular, a pesar de tener una mayoría absoluta, tuviera que rectificar en el último momento y ha tenido que votar a favor. O sea, yo creo que todos en ese momento, por la crudeza que efectivamente toma el asunto de la vivienda, nos empezamos a hacer sensibles con la situación. Y luego porque la PA empieza a tener unas políticas, bueno, una manera de hacer las cosas muy diferente al resto de colectivos y comunicativamente muy potente. Iniciativa legislativa popular, como la campaña de scratches, como en determinados momentos, pues la PA ha ido ganando esa legitimidad y ahora mismo no lo sé, pero yo creo que si tú preguntas en el CIS por organizaciones que tengan buena reputación, la PA debe estar por las primeras, pero por encima, no sé, de Cáritas y cosas esas, o al mismo nivel, ¿no? Realmente la PA tiene esa legitimidad de hacer lo que hay que hacer, ya sea mediante la obra social, ya sea mediante ocupaciones, ya sea mediante esas acciones directas. Y bueno, me parece una organización intachable y me parece de lo más bonito que ha surgido todo esto. Los scratches empiezan con una campaña comunicativa muy potente de pedirle a los responsables de votar la ILP que vengan a las asambleas de la PA a conocer los casos de los afectados. Entonces, primero hay una invitación a que vengan. Como esa invitación obviamente no la responden, decimos, bueno, pues ya que vosotros no venís a conocer a nuestros afectados, vamos a llevaros los casos a vuestras casas. Los scratches no son más que una medida de visibilización de esa necesidad a través de una acción pacífica, tremendamente pautada, ¿no? Tremendamente
clara en sus procesos. Fue una campaña que tuvo muchísima repercusión y que al contrario de lo que dice mucha gente, no hizo que la plataforma perdiera apoyos. La plataforma en un momento justo antes de esa campaña tenía alrededor de un 85% de apoyo de la ciudadanía y después de la campaña de Scratches seguía teniendo un 85%, o sea que la gente entendió la campaña. Por la plataforma de afectados por la hipoteca y las asambleas de vivienda de Madrid y tiene como objetivo señalar a Soraya Sáenz de Santamaría los puntos que incluyen la ILP y que Soraya Sáenz de Santamaría y las otras diputadas del Partido Popular rechazan explícitamente son paralización de los desahucios, la acción en pago retroactiva, alquiler social. ¡Sí que es terrorismo! ¡Desahuciar familias! Porque lo que más me impresiona del sketch en el que estuve era el protagonismo y el ejercicio de empoderamiento de las personas desahuciadas que de pronto se veían con la capacidad, digamos, de dialogar de tú a tú con una autoridad política como puede ser un diputado. Yo creo que ese era el sentido de los scratches y luego otra cosa muy importante es que tenían un principio y un fin. En el momento en que se votó, los scratches se acabaron porque la lógica entonces ya no era construir una legitimidad, sino habría sido, por decirlo de alguna manera, una lógica de venganza, ¿no? Y eso de alguna manera habría pervertido el sentido inicial de la propuesta. La gente cada vez era más consciente que la culpa de lo que nos estaba pasando la tenían los políticos. Era quienes estaban tomando las decisiones que hacía que nuestra vida se estuviera yendo a la mierda. Pues yo creo que ahí de alguna manera se plantea un asunto muy interesante, se plantea la pregunta del poder. Es decir, el 15M de alguna manera resuelve, tiene una respuesta a la pregunta del poder. Su respuesta es de alguna forma el éxodo, ¿no? O sea, como ignorar el poder, generar un proceso, vamos a decir, instituyente, de nueva institución, de nueva socialidad, que no tiene una preocupación muy fuerte por enfrentar al poder, pero que de alguna manera en su desarrollo lo va desplazando, ¿no? Va llevándole a una sensación de que está por detrás de ti y tal. ¿Qué pasa? Que cuando ese poder de pronto demuestra como toda su capacidad, digamos, de mando, ¿no? Pues se plantea un problema. Yo creo que había miedo por parte de quienes nos criminalizaban y también había miedo por parte de qué íbamos a hacer ahí cuando en un momento dado a lo mejor nos encontrábamos frente a frente con la puerta del Congreso y un batallón armado de policías. No se trataba de otra cosa que decir, mira, el Congreso, vosotros decís que es el centro de la soberanía, nosotros presentamos ILPs que no hacéis caso, os pedimos explicaciones, no hacéis caso, pues mira, vamos a decir que vamos a acercarnos a vosotros para enseñaros lo muchos que somos en esta forma, que no era otra cosa que una chanza, esto de rodear el Congreso. Y bueno, funcionó bastante bien, hubo muchísima gente y después hubo los disturbios esos extraños. Cuando la policía empieza a cargar pocos minutos antes de que empiece el telediario, esto es una pauta que si se ve durante todos estos 2 años, entre las 20:55 y las 21:05 es cuando se producen gran parte de las cargas policiales, recuerdo pavor, recuerdo pavor de gente que podía haber estado en más manifestaciones sin más cargas policiales o no, pero que estaba viendo cómo energúmenos, sin ningún tipo de control sobre sus fuerzas, sin ningún tipo de cuidado sobre la movilización y sobre los cientos de miles de personas que había ahí, estaban cargando de manera indiscriminada. Yo ese día, como muchos otros, recibimos golpes de la policía simplemente por ejercer un derecho democrático y quizás supuso eso y posteriores marchas un punto de inflexión, pero lo que dejó claro es que en este país hay mucha gente que estaba y que está dispuesta a jugarse mucho, aunque ya hemos perdido mucho, a jugarse mucho por garantizar unos mínimos democráticos. ¿Cómo una sociedad puede desafiar al poder institucional? Pero no, ni con una acción de vanguardia de violencia, en términos de violencia vanguardista,
de ataque como podría ser, no sé, los años 70 o tal, sino realmente como diciendo el mayor desafío es ser capaces de aunar una propuesta de ofensiva muy fuerte, pero con un nivel de consenso muy alto. Cuanto más alto sea el nivel de consenso, más alta es la ofensiva, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y de alguna manera yo creo que se consigue romper un estado de excepción que por otro lado se quiere imponer desde el poder. Es la primera vez que además el poder actúa imponiendo miedo sobre la sociedad civil y la respuesta vuelve a ser de alguna manera una masividad enorme y una legitimación del derecho de resistencia. Bueno, son las 12:30 de la noche en Madrid. Si alguien pensaba que la tuerca iba a tener miedo, se equivoca. Esta es la actitud con la que Cristina Cifuentes recibe al piquete juvenil y precario. Son miles de jóvenes pacíficamente ejerciendo su derecho a participar en un piquete informativo. La respuesta de la delegación del gobierno la estamos viendo detrás de mí. Antidisturbios con los cascos puestos. Muchos de ellos no llevan el número de identificación visible. Aquí está la tuerca para contarte lo que otros medios de comunicación no van a contarte. ¡Fuera! 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 Que te he visto pegar una patada. ¿A quién le ha pegado la patada? 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 Oye. ¿Qué es compañero que está trabajando? Oye, que es compañero. Está trabajando. Oye, que no ha hecho nada. ¿Tienes abogado? ¿Sabes el teléfono? Por favor. Ha habido momentos de la historia donde el pueblo español ha asombrado al mundo, donde ha surgido una luz en mitad de una noche terrible que afectaba a todo el continente. Este pueblo decidió, un 15 de mayo, protestar contra todos aquellos que le condenaban a la resignación y cuando le cerraron todas las puertas decidió saltar por la ventana. Encontró una posibilidad de solución, pero durante estos 4 años no han dejado de aumentar los que acumulaban el dolor, en forma de desahucios, de listas de espera interminables, de cierre de la universidad a los sectores más populares, de empeoramiento de las condiciones de los pensionistas, en fin, de todos aquellos aspectos, ¿no?, que nos permitían ser una democracia compatible con la de nuestro entorno. Empiezas a ver que tus compañeros de facultad cada uno está en un sitio, que el equipo de fútbol del barrio ya no es equipo de fútbol porque cada uno está por ahí. Decimos, quizá no tiene que ver tanto con que no nos lo hemos currado o con una cosa personal, sino que es una cosa generalizada. Juventud sin Futuro, que es quien lanza, yo creo, el primer globo sonda y el primer tren al que luego, obviamente, y enriqueciendo, un montón de gente se incorpora, se atreve a hablar de exilio. Y esto es una cosa que genera muchas controversias. Yo creo que es sencillo de entender, se utiliza como tenemos pocos recursos, se utiliza una palabra que es polémica para hablar para politizar un problema que por desgracia no era individual, no eran 2 o 3 que se estaban yendo porque les apetecía, es una cosa
generalizada, sobre todo es una cosa a la que las instituciones no querían prestar atención. Cuando una administración pública se niega a recoger información sistemática y a preocuparse por algo, es imposible diagnosticar y sobre todo tratar un tema. Esto que ellos llaman la movilidad exterior y que básicamente es irse al exilio para poder comer, está como destrozando familias, ¿no? Hay centenares de miles de jóvenes que tienen que irse a Irlanda, Francia, a Inglaterra y tal, a estudiar, a trabajar, con el riesgo de no volver. Y no es lo que ellos quieren quedarse aquí, pero es que se ven obligados, ¿no? No hay ningún apoyo, sube las tasas universitarias, no hay perspectiva, no hay trabajo. ¿Qué van a hacer? Pues los pobres digamos que se van, ¿no? Yo cuando en el 2012 me voy de Madrid a Berlín, lo primero que me encuentro son asambleas de personas bueno, que provenientes del Estado español que se reunían los fines de semana en distintos sitios para debatir sobre política. Tenían el rótulo del 15M Berlín, 15M Bruselas, 15M Londres, pero lo que de alguna forma se estaba produciendo ahí era la gestación de una comunidad, de una nueva comunidad política. Tienen una cosa en común, son muy variadas, diferentes estratos sociales, edades, pero tienen una cosa en común, que es el pasaporte, que es granate, el color del pasaporte. Y yo creo que a partir de ahí han hecho un trabajo encomiable señalando cuáles son los déficits y cuál es la poca atención que está teniendo el gobierno a los motivos de que la gente se vaya, pero una vez se han ido a las condiciones de vida que están teniendo ahí. En España lo que hay es una élite económica que está compuesta por banqueros, medios de comunicación y políticos, y ellos son los culpables de toda la crisis económica, porque son los que hicieron que la burbuja en España, o sea, que existiera la burbuja inmobiliaria en España. Cada persona joven que entiende esto y que se moviliza o que hace valer sus derechos frente a quien se estaba aprovechando de la crisis para destruir, bajar los salarios, yo creo que es un éxito, pero que es un trabajo de hormiguita. Primero yo creo que es cumplir las reglas. Nos llaman antisistema, pero nosotros decimos, hay estas reglas que queremos cambiarlas y no nos gustan, pero de momento vamos a empezar a cumplirlas, cosa que los poderes no hacen. Esa corrupción, esa demanda de transparencia que ha habido. Entonces, efectivamente, con lo que hemos estado viendo estos últimos años, con esta corrupción manifiesta, transversal y cuasi universal en lo público, en gran parte de lo público, pues la gente ha estado en la calle protestando y efectivamente ha focalizado su rabia en estas personas concretas que son estos representantes, ¿no? Porque además que no es un caso ni 2 ni 3 de un partido ni 2 ni 3, se ven que son cuestiones estructurales, ¿no? En la Comunidad de Madrid lo vemos perfectamente, con estas cajas de ahorro donde todos los partidos con representación estaban metidos. Esta falta de control, esta falta de fiscalización, ¿no? Esta dejación de funciones. Y después, lo que estamos viendo últimamente este año, incluso este control también de la judicatura, ¿no? Esta no separación de poderes que tenemos. Entonces, una cosa tan grave que efectivamente la ciudadanía ya ha focalizado y ha dicho, vosotros sois los responsables de esto. Tiene su propio relato de verdad. Su propio relato de verdad pasa porque hay unas oligarquías en este país, porque el poder político no reina pero no gobierna, porque el poder no está en los lugares donde nos habían dicho que estaba el poder, sino que hay otros lugares del poder, porque hay una dimensión mediática que produce sistemáticamente cinismo, oportunismo y miedo. ¿No? Se dan todas esas no sé cómo decir, todas esas dinámicas en un contexto en el que de pronto efectivamente te reconoces en ese relato. Hemos sido socialmente capaces de componer un relato que además es una verdad que funciona, por decirlo de alguna manera, sin necesidad de pilas. ¿Qué quiero decir con pilas? Que no necesita una dosis de ideología en el sentido de ser un pack, no una ideología, una identidad. Es decir, esta verdad es una verdad de izquierdas, esta verdad es una verdad ni siquiera de los de abajo, no. Es una verdad que en esa palabra, que es una palabra que yo creo que es muy poco, digamos, no sé, sociológicamente muy floja, que es eso de la gente, pero que sirve para reconocerse en un nosotros, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ese nosotros ha sido capaz de componer esa verdad y, digamos, que una de las cosas que quiere decir esa verdad es que existe un nosotros porque no somos como los otros, digamos, ¿no? Y esos los otros además se perciben como poderosos, pero pocos, muy pocos, ¿no? Y por tanto ese nosotros es mucha gente. Pues justo en la salida de nuestra redacción nos hemos encontrado una parte de la marcha que ha cortado la Gran Vía y se dirige hacia Atocha. Vamos a ver si los alcanzamos y conseguimos hacer algunas preguntas por aquí. Venimos de diferentes cuencas, yo vengo de Asturias, las compañeras vienen de Cerredo y
de aquí de Aragón y León también están. ¿Qué esperáis que suceda ahora esta tarde en la manifestación grande, digamos, que hay cuando se unan todas las marchas? Yo creo que lo que esperamos esta tarde, ya que el gobierno reflexione ya de una vez viendo a la gente en la calle, que es lo que venimos a pedir, que reflexione ya de una puta vez y si no que se vaya. Hoy vamos a demostrar en Madrid quién manda. Ese ha sido el mensaje con el que han entrado miles de andaluces y de andaluzas en la columna del sur para unirse a estas marchas de la dignidad que comenzarán en Atocha a las 5 de la tarde. Lo tienen claro, están cansados, pero el mensaje es que el gobierno se vaya. Sin ninguna sigla, sin ningún nombre, sin ningún pueblo, sin ninguna provincia. Aquí todos somos pueblo. Aquí estamos hombres, mujeres, parados, jubilados, pensionistas, 300 organizaciones, partidos políticos, sindicatos, y hemos tomado la voz, hemos decidido unirnos y tener voz. Tú mismo te sorprende de esa capacidad que te produce el cariño, la solidaridad y el encontrar eco en aquello que estamos planteando, que son reivindicaciones fundamentales de otro modelo de sociedad, de otro modelo económico y político y de otro modelo de Estado. Yo creo que hace falta un nuevo orden en el que realmente el ser humano sea el centro de la economía. El pueblo sencillo, el pueblo humilde, el pueblo que llora detrás de sus casas, de las puertas, está saliendo a la calle, está entendiendo este grito de esperanza, este llamamiento a la colectividad para que se levante. ¿Cómo ha ido la experiencia? ¿Cómo ha ido el camino hasta Madrid? Inolvidable. ¿Se han ido encontrando apoyo por el camino, cariño de la gente? Más de lo esperado. Mucha solidaridad, y sobre todo, y sobre todo principalmente que llevamos y el recuerdo de todos los compañeros que nos fueron dando su apoyo por el camino. ¿Qué esperan de esta tarde en Madrid? Mucha gente y mucha solidaridad. Y que no se acabe hoy, por supuesto, que esto sea un punto y seguido, no un punto y aparte. Que tiemble Madrid. Y que tiemble el gobierno de Rajoy, eso es lo que esperamos esta tarde. Yo sé que hay un pulso que le estamos echando, y lo vamos a ganar este pulso. He contado aquí hasta 17 furgones de la Policía Nacional en lo que es la puerta del Congreso de los Diputados, la sede de la soberanía nacional. No puedo decir sin reírme, perdón. Pues estamos ahora mismo en el Paseo de Recoletos. Le voy a pedir a mi compañera Almu que os haga un plano panorámico de lo que está sucediendo aquí. La calle está completamente llena. Desde Atocha, donde todavía hay gente que no ha podido salir. Aquello que veis al fondo es Cibeles, la rotonda absolutamente llena de gente. Esto es una marea imparable con todos los colectivos, con toda la gente, con todos los caminantes que han venido hoy hasta Madrid a estas marchas de la dignidad. La columna de Andalucía, la columna del sur. A mí me parece muy razonable y además me parece muy deseable y muy sano democráticamente exigir responsabilidades a esta gente, que son la gente que nosotros elegimos para que gestionen lo público, para que gestionen lo común. Y en vez de hacer eso, y además en vez de hacerlo con cierta empatía, cierta mirada hacia el otro, cierta democracia, se dedican básicamente, en muchos casos, a robar, a pensar en lo personal, a no tener una visión de conjunto, una visión de Estado, sino pensar en lo particular, que es lo que me interesa a mí, ahora vienen elecciones. Lo que se está dando después de la manifestación o en la manifestación del 22 es una manera de querer criminalizar la manifestación más importante que ha habido en esta democracia. Las quieren criminalizar, incluso las quieren ocultar. Y nosotros no podemos permitir que una manifestación pacífica que ha sido provocada evidentemente los conflictos por orden estricta del ministro del Interior y por la delegada del Gobierno, pedimos inmediatamente la dimisión del ministro y de la delegada. Amenaza, estás amenazando. ¿Qué? ¿Cómo? Repítelo. ¿Cómo? Cállate, ¿qué?
¿Qué me ha enseñado? Me ha enseñado a... Normalmente a que aquello que creo en un primer momento que es lo que hay que hacer, normalmente no es lo que hay que hacer. Que hay que hacer otra cosa. Otra cosa que me ha enseñado a mí el 15M es a escuchar y atender a la persona con la que no estoy de acuerdo. A admitir el disenso también. Normalmente tú te mueves en unos círculos de afinidad y si hay una persona con la cual tú no estás de acuerdo, bueno, pues tienes cierta relación con ella, pero un poco de small talk, jajajiji, pero no te vas a parar a escucharla bien. En el 15M nos paramos a escuchar lo que tenía que decir todo el mundo y es un ejercicio sanísimo que podían aprender nuestros representantes, por cierto. El 15M es un proceso de producción de amistad y de intensificación de la amistad, ¿no? Y en esto no estoy, o sea, como que no es como filosofía barata, no estoy diciendo que de pronto nos reconociéramos todos amigos. Estoy diciendo que hay una dimensión reproductiva de lo social, una especie de retaguardia en el que se forjaron amistades profundas, es decir, vínculos muy fuertes. Y esos vínculos de alguna manera son determinantes. Probablemente esas mayorías de las que hablábamos antes no están atravesadas de manera tan intensa por esos vínculos. Pero desde luego que esos vínculos se produjeron, se forjaron ahí, ese es un hecho. No sabría decir cuántas parejas se forjaron en el 15M, pero casi tantas como las que se rompieron. En la plaza muchas veces estabas tú sentado, que tienes 40 años, con una persona de 20 y con una de 60. Entonces esa unión generacional, yo en mi vida había hecho cosas con gente más o menos de mi edad, pero nunca había trabajado y había estado en asambleas con gente de tanta edad. Es evidente que nos va a costar un mundo, que es prácticamente imposible que podamos contar con ello, pues a pesar de todo eso, pues sí se puede, es posible. Y eso, desde luego, esa motivación es la que te permite levantarte cada mañana cuando te puedo asegurar que mi entorno más directo, amigos, y no necesariamente militantes de ninguna organización ni de ningún sindicato, amigos, hermanos, primos, son falsos autónomos, son personas que hoy tienen un contrato de 1 hora y mañana, pues, quién sabe qué, son personas que están en una situación de depresión real, porque no pueden emanciparse, no pueden irse de casa de sus padres a los 30, 31, 32 años, pues a pesar de todo eso hay una ilusión, algo que nos permite levantarnos cada lunes por la mañana y decir, bueno, vamos a ver cómo será esta semana. Cuando decíamos que sin miedo, yo creo que era una declaración de intenciones. Pues claro que tienes miedo de que cuando estés en No Money te pegue un policía o tu compañero o compañera acabe en Moratalaz, en la comisaría, claro que tienes miedo de si tenías trabajo de que te echaran o de que te tuvieras que ir o tu compa o tu primo se tuviera que ir del país, pero lo que quería decir eso es que no teníamos miedo a hablar de política, a poner nuestros cuerpos, a poner nuestras caras, a poner nuestros pensamientos, a equivocarnos, no teníamos miedo a ser una generación a la que nos habían quitado mucho y que ahora nos habían quitado demasiado y que ahora lo queríamos todo. Yo creo que ha sido como uno de los lemas más importantes, ¿no? que han sido transversal a todo lo demás. O sea, todas las demandas podían estar ahí, pero lo importante es que ya no teníamos miedo a pedirlas y a protagonizarlas. El eslogan que más me ha impregnado es el de no nos representan, porque es que era exactamente eso. Estáis ahí, es más, a lo mejor yo os he votado a alguno de vosotros, pero estáis tan distanciados de nosotros y habéis hecho tal dejación de funciones que no nos representáis. A ver, un eslogan. Sí se puede. Yo creo que gracias a todo esto hoy podemos decir que no tenemos miedo, ¿no? Quizá toda esta acumulación de dolor que como un otoño y un invierno acumulado han dejado a este pobre árbol sin flores y sin frutos se transforme el 20 de diciembre en una primavera adelantada y quizá otra vez este pueblo vuelva a dar una lección a una Europa que está esperando ver en esta larguísima noche neoliberal un rayo en la noche que alumbre la esperanza. Sabemos que no es fácil, pero es la voluntad que tenemos aquí en La Tuerca, porque quizá nunca hay que decirlo como hoy con tanta claridad, somos la única tertulia, sin miedo, sin ningún miedo y cada vez con más memoria. Nos vemos la semana que viene.